Bien, en base a este esquema de entradas y pérdidas de carbono en el suelo y la variación de carbono orgánico en el suelo, vamos a comentar a continuación diferentes prácticas de manejo que pueden llevar a un aumento en los niveles de carbono orgánico en nuestros suelos. En esta diapositiva se muestra un metaanálisis para condiciones mediterráneas en el que se compararon diferentes prácticas de manejo y su efecto en el almacenamiento de carbono. Tal y como se puede observar en la gráfica, se consideraron diferentes prácticas de manejo y se mostraron los diferentes niveles de carbono orgánico almacenado en el suelo. Este nivel varió en función de la práctica de manejo. Incluso en algunas prácticas de manejo se observó que este nivel era negativo, lo que quiere decir que esta práctica de manejo en concreto disminuía los niveles de carbono orgánico en relación con la práctica de manejo convencional, que sería la práctica de manejo de referencia. Bien, vamos a empezar por la primera práctica de manejo, que consiste en la reducción de la intensidad del laboreo. Cuando hablamos de reducir la intensidad de laboreo, estamos hablando de pasar de sistemas de laboreo convencional basados en arados de vertedera que llevan a un volteo de la capa arable del suelo, a sistemas más reducidos en los que el trabajo se hace de manera vertical con aperos tipo cultivadores o chisels, o en el caso más extremo con sistemas de siembra directa en los que directamente el suelo no se labra y por tanto se siembra directamente sobre los residuos del cultivo anterior. La reducción de la intensidad del laboreo lleva en general a un aumento en los niveles de carbono orgánico, pero solamente en los primeros centímetros del suelo. Cuando consideramos todo el perfil del suelo, cambios en los sistemas de laboreo pueden llevar a cambios en los niveles de carbono orgánico, pero en función de las condiciones específicas en las que nos encontremos. Así, por ejemplo, en la gráfica que se muestra en la diapositiva, sacados de un trabajo reciente en el que recopiló información de diferentes estudios, se ve claramente cómo en los primeros centímetros del suelo el efecto de la siembra directa en comparación con el laboreo convencional en términos de almacenamiento de carbono orgánico en el suelo se observa básicamente en los primeros centímetros del suelo. Pero a medida que vamos considerando más profundidad de suelo, las diferencias entre siembra directa y laboreo convencional van disminuyendo. Esta diapositiva muestra un experimento llevado a cabo en el noreste de España en el que se evaluó los cambios de carbono orgánico del suelo en función de los sistemas de laboreo en 4 experimentos de larga duración. Tal y como se puede ver, en los 4 experimentos, solamente considerando los primeros 5 centímetros del suelo, se observa un aumento significativo de los niveles de carbono orgánico del suelo en el tratamiento de siembra directa, NT, respecto al tratamiento de laboreo convencional o, en este caso, CT. ¿De acuerdo? Sin embargo, al considerar todo el perfil muestreado, que sería de 0 a 40 centímetros, las diferencias en carbono orgánico entre sistemas de laboreo desaparecen. Incluso en alguno de estos ensayos, como es el ensayo SV, el sistema de laboreo convencional, es decir, el tratamiento CT, tiene unos mayores contenidos de carbono orgánico respecto al tratamiento de siembra directa o NT. El aumento de carbono orgánico del suelo en siembra directa, que hemos visto en las diapositivas anteriores, que tal y como hemos dicho se centra en los primeros centímetros del suelo, dependerá de la diferencia de los residuos de cosecha producidos en siembra directa respecto al laboreo convencional. Por tanto, tal y como podemos ver en la gráfica que se adjunta en la diapositiva, cuanto mayor es esa diferencia en los residuos de cosecha producidos en siembra directa respecto al laboreo convencional, mayor será la diferencia de carbono orgánico del suelo entre ambos sistemas. Con el fin de ejemplificar lo comentado en la diapositiva anterior, cuando comentábamos que cuanto mayores sean las diferencias en residuos de cosecha entre siembra directa y laboreo convencional, mayor eran las diferencias de carbono orgánico que vamos a obtener entre estos dos sistemas de laboreo. Bien, pues este es un experimento que se va a cabo en España, en el noreste de España, a lo largo de 11 años, en condiciones de secano, en el que se evaluaron 2 sistemas de laboreo, una siembra directa y un laboreo convencional, con diferentes dosis de fertilizante nitrogenado.
Bien, en la tabla se muestran los valores de residuos de cosecha, tanto en la parte aérea como en la parte radicular, en diferentes años y cada uno de los tratamientos. Pues bien, tal y como podemos ver, los niveles de carbono orgánico del suelo, que se muestran en la parte baja de la tabla, fueron mayores en los tratamientos de siembra directa respecto a los sistemas de laboreo convencional. Pero si analizamos los residuos de cosecha producidos, los residuos de siembra directa fueron bastante superiores a los residuos de laboreo convencional. Y en aquellos tratamientos dentro de siembra directa en los que mayor residuo se producía, eran los que mayor carbono orgánico del suelo se obtenía.